Sí, qué entretenido. Sí, profe, dele nomás. Ya, entonces, De los videos. muy buenas tardes, chiquillos. Comenzamos con el tema de la grabación, por eso aviso, de la clase de la sesión módulo número 6 de orientación al rol. En la clase de hoy, entonces, como primer punto, off topic que dejamos, es que yo finalizando esta clase voy a mandarle a los que me enviaron los trabajos, les voy a mandar un link a cada uno de un trabajo diferente al suyo, que ustedes a través de la misma ventanita del chat del aula virtual o campus virtual ENAC, ustedes me van a mandar la opinión del trabajo de su compañero. No lo vamos a hacer con la pauta para que no se sientan complicados, sino que en base a su opinión personal. Entonces, por ejemplo, no sé, a Wildy le voy a mandar el link de Cintia y lo va a tener que evaluar y ver el video y darme su opinión, decir, no, me pareció bien, la compañera tiene una buena actitud o está nerviosa, me gustó mucho a lo que se dedica en su pasatiempo, o me parece bien lo de la carrera, y me dicen, miren, yo considero que debería tener tal nota. Así de breve lo vamos a hacer. Yo finalizando la clase entonces les voy a enviar a cada uno de ustedes el link y les voy a pedir que ojalá me lo pudieran responder antes del domingo para yo poderlo ver y entregarle las notas de su trabajo para que sepan su calificación y estén tranquilos. Ya, Ya, es muy profe. interesante. Ya, profe, estoy de acuerdo. Bueno, si alguno quiere, también aprovechando, como Ariel me comenta que le gustaría conocer a sus compañeros, vamos a hacer algo. Los que crean que su video puede ser compartido, me mandan por interno un mensajito al aula y me dicen, profe, yo puedo compartir mi video. Y la clase del día martes vamos a mostrar 2 o 3 videos de esto para que conozcan a sus compañeros y los vayan viendo. Me encantaría que presentar todos los videos, que sería lo ideal, y es lo que haríamos si estuviéramos todos en sala. Pero si nos ponemos a ver todos los videos, vamos a perder fácilmente una clase y va a ser una clase de 3, 4 horas y yo creo que no muchos van a poder estar esas 4 horas. Así que los que quieran que los demás compañeros lo conozcan, lo hacemos. Y en una de esas, si son muchos videos, me animo y empiezo a cortar trozos de video que salgan todos en un breve video, no sé, pues de los que están presentándose, para que se conozcan y hagan amistad antes de estar en esto. Profe, Dígame. pero mejor sería eso que dijo de tomar la presentación del inicio de cada video y contarlo en uno y presentarlo. Por supuesto, yo lo voy a hacer, pero es independiente de que yo les voy, es independiente de lo que yo les voy a mandar a ustedes. O sea, independiente de que ustedes evalúen, independiente que ustedes evalúen a su compañero, voy a tratar de hacer un corte con la presentación de cada uno y la podemos ver, ¿ok? Okay. Miquel Valenzuela me pregunta, ¿cómo me incorporé tarde? ¿Puedo hacer el video? Miquel, para el caso suyo, al igual que otro de sus compañeros, que Wildy, si no me equivoco, también ingresaron tarde. Estamos esperando la autorización del jefe de carrera para ver qué hacemos. Lo más probable es que ustedes tengan que presentar los mismos trabajos, pero que los presenten al final del semestre todos juntos. Eso es lo que puede pasar. Todavía no tengo certeza, pero me da la impresión que puede ser eso. Y si alguno de ustedes lo llamaron desde NAC, eso quiere decir que ya está funcionando la rueda de saber quiénes se pudieron conectar para estar en clases. Y eso, así que yo que les sugiero, independiente que me lo puedan enviar, hagan las actividades, porque si en algún momento se abre la opción como entrega tardía de trabajos, para que ustedes los puedan enviar y no se les junten todos. Ariel dice, en proceso de prórroga en caso de haberla.
Correcto, por eso, lo que estaba explicando tiene que ver con lo que usted me indica, pero de momento tenemos que seguir con los contenidos y con las calificaciones como están. Así que, si no hay ninguna otra consulta preliminar antes de la presentación, vamos a comenzar. Bueno, como veo, vamos a empezar con la lección del día de hoy, que alguien me podría comentar qué es lo que recuerdan que es lo que hablamos el día de ayer. Los perfiles de trabajo de turismo. Exactamente, ya tiene ahí una décima del examen. Yo no se lo voy a convocar, pero es una de las preguntas que hay, que de hecho tiene que ver con eso, qué desarrolló en cada unidad. Y efectivamente, lo que conversamos la semana, o sea, la clase pasada, ayer, estuvimos hablando de los perfiles de estudio y hablamos de los campos laborales de cada uno de ustedes. Si tuviéramos que resumir las áreas de desempeño, podríamos resumirla a lo siguiente. Podríamos resumirla a que ustedes pueden trabajar en hoteles, en restaurantes, en cruceros, agencias de viaje y tour operadores. Explicamos también que los tour operadores y agencias de viaje tienen distintas calificaciones entre sí. Las agencias de viaje existen agencias mayoristas y minoristas, y los tour operadores son los que construyen los packs de turismo, ¿ya? Eso, aparte de hablar del perfil de los estudiantes de hotelería, con eso fue lo que terminamos la clase de ayer. Retomando un poquito lo de la clase de ayer, que debido a los cortes costó mucho, hice una pequeña edición, agregué otro video de la clase del día. Me quiero dar el minuto para que lo analizáramos juntos un poquito, que dentro del perfil de los estudiantes de la carrera de hotelería y turismo, que ustedes tienen, son personas responsables, colaboradoras, que deben comunicarse y establecer buenas capacidades sociales, que les gusta conocer. Hay muchos que me presentaron los videos que les gustaría conocer nuevas ciudades, conocer otros países y otras culturas, ¿ya? Los estudiantes de hotelería también tienen que ser creativos, que fue lo primero que logramos desarrollar, que fue el tema de lograr solucionar su gran brecha. ¿Cuál era la brecha? El cómo hacer el video y editarlo. También son perseverantes porque si a la primera no les salió, hay varios que se nota que lo intentaron muchas veces. De hecho, hay un video de uno de sus compañeros que grabó el video y se notaba porque se veía el reflejo del sol, tenía la ventana atrás y una parte se veía el sol arriba. Después en otra toma se veía al medio y después terminó la misma grabación con ausencia de sol, que estaba alumbrándose con una ampolleta. Eso me deja en claro que su compañero o hizo cada parte muy lentamente o efectivamente grabó tantas veces para lograr que el video fuera bueno. Ya también hablamos que eran sensibles y que tenían una gran capacidad de automotivación. Eso fue lo que el día de ayer no se escuchaba bien y que a algunos les costó entender, ¿ya? Ahora, para volver con la clase, quisiera hacer una acotación antes de empezar con la PPT. ¿Alguien se acuerda del trabajo número 1 que hicimos? Chicos. Sí, Sí, profe. Ya, el primero era de temas de legislación. Sí. Con el dolor de su alma y de su corazón, Volvemos debo de decir nuevo. que el trabajo que está ahora, si alguno lo revisó, es de legislación. Entonces, vamos a retomar un poco, ojalá tomando en cuenta lo que ustedes hicieron del trabajo anterior, el tema de las leyes.
voy a empezar con eso en la PPT. Ahora les voy a compartir en pantalla. ¿Ok? Bueno, ahí creo que se está viendo. Sí. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver el marco legal de la profesión. Tal como estábamos hablando, ayer hablamos de la expertise. Bueno, tenemos que entender que la profesión o la carrera, tal como todo trabajo, tienen ciertos derechos y deberes. Tal como hay derechos y deberes, también hay expectativas o reglamentación que debemos seguir. En todos los países, obviamente, las leyes son distintas. Ejemplo, en este país o en Santiago, si somos un poco egocéntricos o centralistas, existe, por ejemplo, el reglamento del transporte, ¿cierto? Si vemos nosotros, no es como que yo pueda agarrar un auto y hacer de taxi público. ¿Por qué? Para hacer taxi público necesito ciertos requerimientos, que el auto tenga ciertas calidades, que el auto esté pintado de negro, que tenga el techo amarillo, que esté registrado en el Ministerio de Transporte como vehículo de transporte masivo, que el chofer tenga licencia profesional clase A, que tenga los permisos y los seguros al día. Entonces, esas son las leyes que corresponden, por ejemplo, al transporte licitado. Ahora, cosa muy distinta, si alguien me dice que tenemos el caso de Bit y Uber, tal como han escuchado a muchos, las plataformas o las aplicaciones no son legales en Chile, pero tampoco están prohibidas. Entonces, como no están prohibidas, pero tampoco son legales, están en el limbo y ahí es donde está la pelea, que Carabineros de repente les saca parte o les roba o les saca los autos porque están trabajando en algo que no está autorizado, que es el transporte de pasajeros. Entonces, entendiendo esto, nuestra profesión sí tiene leyes. ¿Cuál es la principal o la que es la base? Desde el año 2010, fíjense, esta ley tiene recién cumplido 10 añitos, es muy chiquitita, es como un niño de 10 años. La ley que está a cargo es la 20.423, que es la que regula la industria turística en Chile. Ahora, como torpedo para su trabajo, que tal como algunos deben haber visto, tienen que hacer algunos resúmenes de las leyes. Sin embargo, yo lo acoté a un párrafo muy pequeño. ¿Qué es lo que regula la ley 2423? Ya, tal como dice acá el texto, dice, la ley 20.423 tiene por objeto el desarrollo y promoción de la actividad turística por medio de mecanismos destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales. Esta ley la vamos a tratar nosotros en profundidad, tal como vimos el reglamento académico, pero las vamos a tratar en otra asignatura que se llama formación de guías de ciudad. Así que para este trabajo, yo lo que sí necesito que me expliquen en resumidas cuentas y de dónde se extrae la información, en qué consiste. Pero esta ley la vamos a tener que trabajar y manejarla al dedillo, porque en esta misma explicita lo legal, o sea, lo permitido y no lo permitido, o sea, lo prohibido y no prohibido. ¿Tenemos otras leyes que cubren nuestro país? Sí, pero tienen otras categorías. Por ejemplo, ¿cuál es la madre de todas las leyes? Que es parte del trabajo que ustedes van a tener que hacer o resumir. Como dije, tenemos la ley número 20.423, que es el paraguas o la que cubre a todo lo que viene después. A continuación tenemos el decreto 222 del Ministerio de Economía y Fomento Turístico. Y después tenemos las normas chilenas. Tenemos solamente, para no hacer tan extensa esta clase, yo identifiqué 3. Tenemos la norma chilena 2961,
que fue desarrollada el año 2006. Tenemos la norma chilena 3092 del año 2007 y finalmente tenemos la norma chilena 2950. Tal como dice mi pequeño yo, dice que el trabajo esta semana corresponde a la investigación de estas leyes y otras que ustedes encuentren, ¿ya? Ahora. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo es eso de que, eso que dijo recién, de que nosotros encontremos, tenemos que buscar más leyes de las que ya están? Sí. La respuesta corta es sí. Ya. A ver, explico. Por eso hice una pausa acá. El trabajo en sí consiste en un trabajo formal, que es, si lo quieren ver como una carpeta o un documento escrito, que tiene dos objetivos. Uno, saber que ustedes puedan empezar a trabajar ya con trabajos cumpliendo las reglas y normativas académicas. Las reglas y normativas académicas, si es que ¿alguno ha escuchado alguna vez lo que es la norma APA? No, profe. APA. Consulta. ¿Alguien va a preguntar algo antes de explicar? A ver. Profe, yo hoy día busqué APA y no sé cómo escribirlo. ¿Se escucha despacio? ¿Puede subir el micrófono? Hola, profe, ¿me escuchas? Se escucha despacio, pero si la persona que está al otro lado... Ya, ahora sí. Ya, hoy día busqué APA en el y no supe cómo escribirlo. Es una... Lo acabo de escribir en el chat del curso. Ah. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Puede apagarlo, por favor? Hola, Jessy. Hola. ¿Puede apagar el micrófono que está saludando a la Jessie? Por favor. Gracias. Miren, para buscar esto en Google, yo, por ejemplo, les voy a compartir una pestaña. Yo en Google, yo lo que hice, por ejemplo, acá escribir es trabajo estilo Zapa. Y si ven acá, el primero explica en lo que consiste. Es más, vamos a entrar a normasapa.com. Profe, no se ve. Ahí sí. Ya. La página, yo puse trabajo en APA y aquí sale toda la explicación, que es la página normasapa.com. Y aquí sale cómo se debe escribir un trabajo, los tipos de letras, las numeraciones, y hasta hay un formato para que puedan utilizar. Entonces... ¿Y se puede utilizar ese formato, profe? No, ese es un ejemplo. El formato está indicado en la pauta de evaluación, el tipo de letra y el tamaño que tienen que usar de esta. Ya. Ya, algunos me dirán, tal como dice Miquel Valenzuela, son varias formas APA. Por eso yo en particular les cité con cuál trabajar. ¿Cuál es el objetivo de ese trabajo? Como dije, principalmente, o en la parte formal, es que ustedes preparen un trabajo y sepan cómo van a hacer las carpetas. Imagínense cuando pasen el siguiente módulo de higiene y bioseguridad. Les toca hacer un trabajo investigativo de aspecto académico. Si ustedes no lo hacen bien, probablemente el profesor los va a calificar mal. Entonces, este trabajo voy a revisar el aspecto formal, pero ¿por qué? Por la finalidad de que ustedes puedan desarrollar bien un trabajo y después a futuro, cuando tengan más trabajos de este tipo, les vaya un 7, básicamente, ¿ya? Y los contenidos es para desarrollar el tema de síntesis, sin considerar que aparte, como van a hacer síntesis, se van a aprender las leyes. Tal como hicimos en el trabajo, tienen que explicar, como estaba viendo la PPT, ahí expliqué a grandes rasgos en un pequeño párrafo en qué consiste la ley. Ustedes, si siguen el trabajo tal como expliqué el número 1, o algunos que tuvieron la recorrección o lo que le hicimos en clase, fue, por ejemplo,
Ya, de la norma APA, voy a suponer un reglamento. El reglamento de... a ver, algo que inventen. Ya, voy a inventar que existe la norma 01 de turismo. No existe, repito, no existe. Pero supongamos que la norma 01 de turismo habla de cómo se debe implementar un hotel. Entonces nosotros vamos a explicar. La norma 01 explica cómo se debe desarrollar un hotel, cuáles son los pasos, cuáles son las normativas que lo rigen y qué casos, qué causalidades tiene el no cumplimiento de estas reglas y qué implica. Eso es el resumen, ¿cierto? Pero a esto, ustedes, por ejemplo, me pueden escribir, dado el siguiente resumen, podríamos extraer que, por ejemplo, del artículo 1 al artículo 23, habla de las razones sociales por las cuales debe inscribirse la empresa. Del 24 al 32, de las características de habitaciones. De la 35 a la 60, según la clasificación hotelera, y de la, ya no recuerdo el último número que dije, al otro, define cómo van a facturar, por dar un ejemplo. Esa es la idea de lo que ustedes tienen que desarrollar. No sé si se entendió. Profe, yo no entendí. Sí, profe, entendido. Profe, hay que sacar conclusión de lo que ya leímos. Claro. Entonces, como estrategia educativa, ¿qué van a tener que hacer? Van a tomar su cuadernito, van a ir leyendo las leyes, o por ejemplo a la 2423, que es la principal de turismo, y vamos a leer ya. Ya, hasta el artículo 5 habla de la fundación de un departamento de desarrollo turístico. Ya, perfecto, y seguimos leyendo. Y después, ya, de las 7 a tanto, habla de esto. Después de la 9 a la 14 debe formar los directorios. Después de esta a esta, habla de tal cosa. Y después que ustedes tengan todo este resumen, con el mismo resumen que hagan en su cuadernito, y que ya leyeron y analizaron toda la ley, ustedes construyen el resumen de qué es lo que quiere decir esa ley. No es la única forma de hacerlo, claro es, pero es una forma metodológica que yo les puedo sugerir, porque leerse todo el reglamento y después tratar de tomar apunte es difícil. ¿Vamos bien? O sea, ¿vamos bien o vamos mal? Sí, profe, se entiende. Vamos bien, profe. Ya, entonces, Daniela Díaz, se entiende y no es del reglamento. Ahora vamos a explicar que las leyes tienen distintos parámetros. Todas se construyen, si alguien revisó los documentos, se van a dar cuenta que la ley 2423 está escrita igual, tiene una cabecera. Les recomiendo ver el PowerPoint número 1 o la clase número 1. No, perdón, la clase número 2 del módulo 2 que explique este tema. Entonces, tienen la misma estructura, tienen un título, tienen un prefacio o explican qué es lo que van a alcanzar y después escriben los artículos y cada artículo pueden tener más de un inciso. Recordemos que los incisos son los puntos aparte que tienen. Lo hago solamente como recordatorio ese tema, ¿ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que las leyes, los reglamentos, todos se escriben de la misma forma, razón por la cual los abogados tienen trabajo. O sea, es una de las labores que tienen, pero todas tienen este mismo. Pero ahora vamos a explicar. Profe, no se escucha. No lo escuchamos, profe. Profe, no se escucha. ¿Cómo que se le salió? No está el profe. ¿Qué fue? Se fue a la... Se cumplió la cuarentena. A ver,
No se escucha nada, a lo mejor hay que hacer lo mismo de ayer, cortar y volver a llamar. Ahí se metió, sí, creo. Ah, no. Ahí llegó, Hay que cortar y llamar para eso. ahí llegó. Profe, Chicos, ¿en qué parte se quedaron de lo que estaba explicando? Me acabo de sentir un bobo, como que se colapsó esta cosa. En nada, profe. ¿Qué fue lo último que escucharon de mí? Estábamos hablando del ejemplo del primer trabajo, el inciso, el título, y iba a dar un ejemplo. Ah, ya, correcto. A resumen, todas las leyes, los reglamentos se escriben de la misma forma, tal como lo hacen los abogados, que los abogados llevan este tema de desarrollo normativo. Voy a compartir la pantalla. Me indican si se ve la pantalla. Sí, sí. profe. Ya. Sí, se ve. Perfecto. Chicos, entonces, como estaba explicando, yo tengo aquí las leyes de mayor a menor. Vemos que está la ley 2423, debajo de esta está el decreto 222 del Ministerio de Economía y Turismo, después tenemos las normas chilenas. Y alguien me preguntará, ¿pero por qué tienen ese orden? Porque las leyes tienen una particularidad. Las leyes tienen prioridades. Para entender un poco esto, los que han estado, yo creo que la mayoría vivió el estallido social de octubre, ¿o no? Sí. Si se dan cuenta, el estallido social de octubre, después, ¿qué fue lo que se logró determinar? Que se tenía que desarrollar una nueva constitución, una votación, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿por qué se hace este tema de la famosa nueva constitución? Porque tal como han nombrado muchas personas, hay cosas que consideran que no se pueden hacer porque son inconstitucionales. Para entender esto, hay que entender que la Constitución está en la punta de esta. Entendamos que esto se llama pirámide de Kelsen, que fue inventada por un abogado norteamericano para establecer el orden o las prioridades de las leyes. Para entender eso, la Constitución, que está en color gris, es un apartado de leyes que está en la Constitución que dice todos los que nacen en territorio chileno son chilenos, todos tienen igualdad, no pueden ser discriminados por credo, raza, religión y un montón de antecedentes más que no son de este curso, pero entendemos que la Constitución habla de las generalidades de nuestro país. Entonces, si alguien quiere hacer algo distinto a lo que dice la Constitución, ¿qué es lo que pasa? No, es que es inconstitucional. Supongamos, sin ir muy lejos, por dar un ejemplo, que todas las personas que son de tez morena, o sea, hay una ley que diga, todas las personas que tienen color de piel blanco y rubio son personas que trabajan en oficina, y todos los que son de tez oscura y de pelo negro van a ser esclavos. Eso no puede ser y no es legal porque la Constitución en uno de sus apartados dice que toda persona que nace en el territorio es libre, independiente de su credo, de su religión. Entonces, eso sería inconstitucional. Entonces, la Constitución, obviamente, no puede ser cambiada fácilmente. Por eso se está planteando este tema, ¿ya? Pero para entender, después tenemos nosotros las leyes orgánicas
Una muy conocida y que fue derogada hace unos 10 años es la LOCE, que es la Ley Orgánica de Educación. Después tenemos el tema de las leyes especiales, que son las leyes de quórum calificado, que modifican aspectos que se hablan en las leyes orgánicas y de la Constitución. ¿Cuál es la dificultad de las leyes especiales? Que es lo que hablan mucho en la tele. No, que no están de acuerdo, que no me quieren dar el voto. Las leyes especiales necesitan de un 85% de los políticos estén de acuerdo. O si lo quieren ver en otros números, 2/3 de los políticos tienen que estar de acuerdo. Entiéndase como senadores y diputados en ejercicio. Debajo de las leyes especiales tenemos las leyes ordinarias, que aquí es donde entra la ley 2423, que regula aspectos de la vida social que la constituyen y definen materia de leyes. ¿Cuál ley entra, profe? ¿Cómo? ¿Cuál ley entra ahí en la ley ordinaria? Recién acá entramos las leyes específicas. La 2423 de turismo recién cabe aquí en esta parte del reglamento o de la pirámide de Kelsen. Es una ley ordinaria, porque ¿qué es lo que hace? Define los aspectos de desarrollar la economía y el turismo. Después tenemos decretos con fuerza de ley, los reglamentos y las ordenanzas municipales. Si lo vemos, los reglamentos son, por ejemplo, los decretos o las normas chilenas. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ni siquiera hay otra, debajo de la pirámide de las ordenanzas municipales están los reglamentos internos. Por ejemplo, debajo del amarillito estarían todos los reglamentos internos de las empresas. Lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Por ejemplo, los bancos, los malls tienen un reglamento interno de a qué hora abren, a qué hora cierran, cómo trabaja todo. Pero ¿qué pasa cuando las municipalidades han decretado órdenes como Las Condes, que obliga a todos sus ciudadanos a que usen mascarilla cuando andan en la calle? ¿Qué pasó, chicos? Por ejemplo, ¿alguien me podría decir? Ahí entran las ordenanzas. Se respeta la ley, pues. Claro, se respeta la ley. Y si la ley, por ejemplo, mi empresa dice, yo prohíbo a mis funcionarios que anden con mascarilla dentro, eso está interviniendo una ley o una ordenanza municipal, porque la ordenanza dice que todos tienen que andar con mascarilla en todo espacio público. Si la empresa tiene un hall, tiene que cumplir con la ordenanza de estar con mascarilla. Entonces, si lo ven, las ordenanzas internas no se supeditan a las ordenanzas municipales. Sé que esa parte es compleja. Me gustaría saber si se entendió algo. Sí, igual entendí que al menos las leyes del turismo se rigen desde, no sé si está esta ahí, pero se rigen desde el cuadro azul que estaba ahí. Claro, las leyes en sí todas tienen jerarquía. Miren, esto es una estrategia mental. No es tan así, pero es para que entiendan. Las leyes, entre más personas abarquen, más arriba de la pirámide están. La Constitución, ¿quiénes tienen que respetarla? Todos. Todos los chilenos. Por lo cual, para ser modificada, tiene que tener acuerdo de todos, o llegar a un acuerdo entre todos para hacerlo. Ahora, por ejemplo, la ley de turismo, ¿quiénes son las personas que deben respetarla? Todos los que están dentro de la... No sé, Todos los que trabajan en turismo. eso. Sí, correcto, señor. Entonces, para entender tiene que ver con la cobertura. ¿Quiénes tienen que respetar la ley de AFPs? Todos los que están inscritos en la AFP. Todos los que están inscritos y que se imponen. Si Eso. se dan cuenta, ya eliminamos a una parte de la gente. Todos los que tienen un contrato
que podríamos decir, no sé, el 80% de la gente tiene un contrato y se impone por AFP, pero tenemos otro segmento de personas que son los independientes que nunca han cotizado, entonces no tienen jubilación. Entonces, si se dan cuenta, la ley de AFP se discute, pero necesita un alto quórum, no necesita el 100% de la gente, pero sí necesita un 80%. ¿Por qué? Porque el 80% del país se rige por las normas de AFP. Si se dan cuenta, las leyes van, entre más personas cubre, más quórum político se requiere. Para modificar una ordenanza municipal, ¿de qué depende? Del alcalde y los representantes del pueblo, que son los concejales. Si están de acuerdo el alcalde con los concejales, pueden modificar una ley para una municipalidad, ¿o no? Sí. Aún así, aunque esté el pueblo en desacuerdo, aunque ellos tengan un acuerdo entre ellos, igual lo pueden hacer. No quiero entrar a hablar de política, pero técnicamente hay procedimientos en el cual tú tienes que comunicarte con tu concejal y en representación de la gente informar para que tu concejal tome en cuenta tu opinión al momento de votar. Pero como la gente no tiene conocimientos de cívica, no sabe los conductos para desarrollar esto, ¿ya? Por lo cual, podríamos decir que debajo de las ordenanzas municipales hay otros que son los reglamentos internos de las empresas. Si se dan cuenta, los reglamentos internos de la empresa, ¿quiénes lo dirigen o lo definen? Los dueños de la empresa, los gerentes, los supervisores. Pero su responsabilidad, ¿a qué se acota? A solo la empresa. Entonces, como resumiendo, podríamos entender que las leyes tienen distintos niveles. Claro, Paulina, muy bien. Los corporativos de cada empresa son los que responden. Pero si el corporativo, y aquí entramos a un tema de síntesis, y me gustaría su experiencia. Voy a poner un caso y qué es lo que harían ustedes, ¿ya? Miren, supongamos que usted trabaja en un hotel, en el hotel, no sé, un hotel muy fino, 5 estrellas, y su jefe a usted le dice que hay un perro afuera en la puerta del hotel que está durmiendo y le dice que lo mate y lo saque del hotel, de la puerta del hotel. ¿Qué haría usted? Les doy la palabra. Yo creo que no mataría al perro. No lo mataría. ¿Por qué? Porque es un perro, uno que no tiene el valor del respeto. Yo no lo mataría, pero buscaría otra forma de echarlo. Digo, claro, buscaría otra forma para que el perro no esté ahí. Ya, perfecto. Cintia, ¿qué es lo que quiere decir usted, por favor? No, es que escuché a una compañera ahí que dijo que obviamente uno no mataría a un animal, menos un perro, obvio, porque aparte que está la ley Cholita, entonces se tiene que explicar en este caso al jefe, al que sea, que si lo hace, obviamente yo voy a ser penalizada por la ley. Excelente respuesta, eso es lo que esperaba. Cuando ustedes le respondan a un jefe, no porque no, su jefe lo va a querer echar o lo va a querer cuestionar. Pero si hace lo que usted planteó, Cintia, y la compañera que escuché de atrás, efectivamente, usted ahí estaría incumpliendo una ley. Aunque el reglamento de la empresa diga cualquier animal que esté tiene que hacerlo desaparecer, que diga desaparecer nomás, si usted mata al perro, estaría incumpliendo una ley que estaría en la pirámide en la parte azul, por lo cual usted entraría a ser un infractor y podría ir con pena de cárcel. ¿Por qué hago este análisis? Y la respuesta que usted da, Cintia, es correcta. Porque nosotros como profesionales del turismo, si nuestro jefe nos manda a hacer cosas que no debemos o no queremos, tenemos que tener la capacidad de fundamentar el por qué.
Si tú le dices a tu jefe, no, porque esto intervendría la ley y me echa, yo perfectamente puedo ir a la inspección del trabajo. Yo podría ir perfectamente a la inspección del trabajo y decir que es un despido injustificado. ¿Injustificado por qué? En función de que mi jefe en tal fecha me pidió que matara un perro y yo le dije que no porque iba en contra de la ley Cholito. Y ahí puede haber una demanda jurídica. Alguien que no sabe diría, pucha, mi jefe me echó nomás y me quedé sin pega. Y esa sería la reacción racional de muchos. Entonces, esto es el objetivo del trabajo, que conozcan qué afecta o qué cosas pueden o no deben hacer con las personas que trabajan en turismo. Por eso el trabajo es tan concienzudo y es importante que lo sepan. Porque voy a dar otro caso. Usted puede quedarse con un niño si un pasajero le dice, por favor, quédese con mi hijo de 1 año. ¿Qué creen ustedes? Tomás, que no. Ya. ¿Alguien más? Que no, porque Porque no es tutor legal. No. Da lo mismo que sea tutor legal. Pero, por ejemplo, dentro del tema turístico, si usted tiene que cuidar a un niño, usted tiene que estar capacitado o tiene que tener una guardería infantil. Si le dice, no, llévatelo para tu casa nomás, no se puede, porque estás desarrollando algo personal con algo laboral. Y aparte, como dijo su compañero, si yo no tengo la tuición del niño, me pueden llevar detenido por rapto. Entonces, ese tipo de cosas están específicas dentro de la ley y hay que tener conciencia de lo que podemos y no podemos hacer. Y eso que no estamos hablando de lo moral y lo ético. Otra clase. Ya, vamos a continuar, chicos. ¿Ya? Ventana de aplicación. Ok. Vamos a volver a ver nuestra querida pirámide. Ya, excelente pregunta. Voy a detener la pantalla. Miquel Valenzuela pregunta, ¿qué pasa cuando la ley choca con los protocolos de la empresa? Estimado, si la empresa choca con los protocolos y a usted le afecta, usted tiene el deber, escuche, deber de informarlo. El protocolo de una empresa no puede ir en contra de la ley. Si el protocolo de la empresa, por ejemplo, establece que usted, supongamos, usted tiene que ir a abrir no sé, a ver, déjame pensar en algo que esté prohibido. Se corta la luz y el protocolo de la empresa establece que la persona externa tiene que ir a meterse a los cables de Chilectra para conectar la corriente. Eso es ilegal y puede ser penalizada la empresa. Siempre la ley superior es la que manda. En este caso, tal como nosotros nombramos en la pirámide, los reglamentos de la empresa están acá abajito, debajo de la ordenanza. Es más, voy a insertar para que quede claro. A ver. Vamos a insertar otro cuadrito. Acá abajito, que apenas se ve. Y este cuadrito que está en la base son las normas de las empresas. Cuando vemos protocolos y normas de empresa, estas están debajito de las ordenanzas municipales. Por lo cual, si la empresa indica algo que no es legal, la empresa está incumpliendo con esto. ¿Se entendió, Miquel Valenzuela? Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Sé que es densa la materia. Me consta que puede ser un poquito dolor de cabeza
entender esto de las leyes, pero sí es importante que conozcan las leyes de turismo y sí tengan claro que existe una pirámide de Kessler y que establece las prioridades de las cosas. Si ustedes se vuelven letrados o fanáticos de la ley, se van a dar cuenta que de repente hay reglamentos que van contra la ley ordinaria y por eso hay muchos juicios de repente o reclamos constitucionales. ¿Ya? No sé quién es, que tiene un bonito perro blanco ahí. Bueno, retomando. Ya. Bueno, esto no lo vamos a leer en forma muy rápida porque esto está en el PowerPoint en la página para que ustedes lo lean, ¿ya? Como dijimos, la Constitución es conocida como la Carta Fundamental y lo que dice en negrito y rayado es lo importante. Sobre esta no existe otra ley con mayor jerarquía. Tengan claro, si alguien dice en un reglamento, en alguna ley, algo que está en contra de la Constitución, es inconstitucional. Por lo cual, al ser inconstitucional, está prohibido que se pueda hacer. Tengan claro eso, chicos. Si la Constitución dice todos son libres y alguien tiene contratado a alguien y dice en su contrato, yo me subyugo y me vuelvo esclavo, textual, me vuelvo esclavo de mi trabajo, eso es inconstitucional, porque la Constitución dice que todos son libres. ¿Hay formas de modificar la Constitución? Sí, que son las letras A y B, que no las vamos a leer por extensión de tiempo. ¿Ya? Después tenemos la ley orgánica o las LOC, y tal como dijo uno de sus compañeros más arriba, la LOCE, que son las que actúan sobre determinadas materias. Las leyes orgánicas, si lo quieren pensar, la Constitución es la principal, es como el paraguas que cubre todo Chile, pero las leyes orgánicas tienen la característica que cubren sobre determinadas materias lo que se hace. Entonces, por ejemplo, la ley orgánica derogada, lamentablemente, la ley orgánica en educación, ¿qué era lo que planteaba? Planteaba todos los derechos, deberes y reglamentos sobre educación, ¿ya? La ley orgánica que tiene que ver con salud, que no recuerdo el nombre, habla de todo el tema de protocolos o normativas de la creación de la superintendencia, de cómo funcionan los temas médicos. Las leyes orgánicas establecen en forma explícita el cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, el sistema electoral. Dice que somos un país presidencialista, que nosotros elegimos a través de elección popular al presidente de la República, a través de votación directa. También dice que para pasar las leyes tiene que haber un Senado, una Cámara de Senadores y Diputados, que es la que se modificó, en la cual tienen que haber un porcentaje de representación y que se eligen de forma, antiguamente se hacían de la forma binominal, si lo quieren ver. Y en la actualidad se hace por votación de equipo. Ya no vamos a profundizar, pero habla de cómo funcionan en modo explícito las cosas en el país. Después, en tercer lugar, tenemos las leyes de quórum calificado o llamadas leyes especiales, que tienen la característica que no son dictaminadas y no pueden ser modificadas como las LOCE o la ley orgánica. Estas modifican la ley orgánica o indican ciertas cosas que se quieren modificar. ¿Cuál es la dificultad de este tipo? Que requieren mayoría absoluta de parlamento y diputados. Entonces, por ejemplo, si se quiere hacer la modificación de la Constitución, necesitamos hacer una ley de quórum calificado en la cual todos tengan que estar de acuerdo. Como se consideró que era muy difícil que todos los senadores y diputados estuvieran de acuerdo, se va a hacer una votación en la cual se define
si hay asamblea constituyente o no hay asamblea. Entonces, frente a esa situación de deslegitimidad del poder, entiéndase, de los parlamentarios y diputados, se optó por bajar el poder a la gente. Entonces, con esta votación, se entiende por mayoría, porque todos están, se supone que todos deberían votar, se define si va a haber un cambio de constitución o no, para poder aprobar, modificar o derogar leyes. Después tenemos leyes ordinarias, que como dijimos, o leyes simples, que es por ejemplo la ley del turismo y que son de carácter regulador, ¿ya? Que hablan sobre el tratamiento jurídico de normas generales. Acá está la ley de aguas, la ley de educación, está la actual ley de turismo, está la ley actual de esto de representatividad, la ley que establece distintas cosas, la ley de esto de salud que tiene que ver con los accidentes laborales y accidentes profesionales, ¿ya? No soy abogado, por lo cual no me sé todas las leyes de memoria, ¿ya? Después tenemos los decretos con fuerza de ley que tienen la característica que son las que manda directamente el presidente y son las que son aprobadas directamente por él, ¿ya? No pasan, tienen la característica que no es necesario que pasen por el Parlamento, o sea, el Parlamento tiene la obligación de legislar respecto a estas, no pueden rechazarlas. Los decretos de ley, los DL, son los que dicta el Poder Ejecutivo, entiéndase toda la promulgación de leyes. Por ejemplo, un decreto ley fue la famosa ley o decreto ley, el de protección para el trabajo. Si se dan cuenta, esa norma el presidente la presentó y la ley ahora es vigente. Y existe la famosa ley de protección al trabajo, que en caso de suspensión laboral, el fondo de cesantía tiene que cubrir el 70% de tu sueldo, el primer mes, al segundo mes un 60%, durante los 3 próximos meses, y que va a inyectar dinero si te falta para poder cubrir ese dinero, ¿ya? Después tenemos decretos supremos y normas jurídicas. Dentro de las normas jurídicas tenemos, por ejemplo, las normas chilenas, ¿ya? En estas se imponen los derechos, los deberes, y que son de norma común de las personas. Esto es lo de la clase de hoy. Sé que es bastante denso, por lo cual yo los invito a que lean este PowerPoint y lo analicen. No sé si hay alguna consulta antes de terminar esta sesión. Profe, una pregunta en base, o sea, no en base totalmente a este PowerPoint, pero tenemos que hacer la tarea. Sí, tienen que tomar en cuenta las leyes que les indiqué, más investigar si hay otras leyes, normas o reglamentos que cubran a la hotelería y el turismo. ¿Alguna consulta más, chicos, para el video? La fecha de entrega entonces el domingo, ¿cierto? Siempre son estos el domingo. Siempre, sí, exactamente. Gracias por recordarlo. Estimados, las presentaciones y los trabajos, siempre el plazo es el día domingo hasta las 23:30 horas. Bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Profe, lo último. Sí, adelante. En preguntas a investigar, el párrafo 3 realice una conclusión personal respecto a las leyes. Ah, no, espere, no, me equivoqué. Espere. Instrucciones. Párrafo 3. Entregará el desarrollo, se realizará mediante el aula virtual en AC. ¿Eso es la encuesta número 5 y 6? No,
A ver, la parte final, tal como está explicando, lo que quiero tratar de decir es que la tarea no me la pueden enviar por correo, sino que tienen que subirla a la página del aula. Tal como hicieron el primer trabajo, tal como hicieron el video, va a haber habilitado un link en el cual ustedes tienen que subir su tarea. A eso se refiere. Aparte del archivo adjunto que subieron a la página. Sí, ustedes tienen que bajarlo, hacer su tarea y subir su tarea con toda la normativa, haciendo una portada, una introducción, no, perdón, una portada, un índice, una introducción, el reglamento o el desarrollo del trabajo, que hablar de las leyes, las observaciones, dónde se estructura, la conclusión. Y citar, obviamente, si van a hablar de otra fuente de información. Profe, una Bibliografía. Sí, Profe, una consulta. Willy, dígame. La conclusión va a ser global para todas las leyes que investiguemos, o sea, cada uno tiene que tener una conclusión. A ver, dentro del trabajo, ustedes pueden poner una conclusión para cada ley, o cada decreto, o cada norma, pero la conclusión final tiene que englobar todo el trabajo. La introducción, obviamente, redacta de qué va a tratar el trabajo y la conclusión tiene que definir las dificultades o qué le pareció el trabajo en general. Pero las conclusiones individuales tienen que colocarlas como parte del contenido de cada ley. Profe, lo último, estuve viendo algunos PPT, ¿desde qué semana puedo empezar ya a descargar las cosas? A ver, ¿cuál es su situación? ¿Que está recién ingresando al curso? Sí, pues, entonces me gustaría saber desde qué semana o actividad ya puedo empezar a descargar PPT y cosas para informarme de lo que es este trabajo. Bueno, este trabajo en puntual parte desde el módulo 5, pero si usted recién viene incorporándose, tal como dije al principio del video, lo invito a que haga las actividades de la tarea 1, o sea, módulo 1, 2, 3 y 4, a pesar que no me puede enviar los trabajos escritos todavía, pero si llega a haber un plazo extraordinario, los tengan listos para poder desarrollar, para que sea más fácil para ustedes tener buenas calificaciones en la asignatura. Obviamente van a tener diferencias, ya sea en la evaluación o diferencias de nota, tal como pasó con el primer trabajo. A los que participaron y lo entregaron en la fecha, el trabajo fue evaluado, pero con una dificultad del 50%. Del trabajo número 2 en adelante, todo para obtener la nota de aprobación, que es 4, tienen que tener un 60% del trabajo realizado. Eso. Ya, profe, me quedó claro. Gracias. Perfecto. Bueno, chicos, por mi parte, acabado de la clase, Elsa, te agradezco el ok, Ariel también, a la Cintia también, y les deseo que